Habíamos visto lo que era lo que fue la motilidad y la inervación del aparato digestivo. Hemos visto parte ya de las secreciones del aparato digestivo. Hemos visto cómo en la saliva comienza a secretarse amilasa, ¿no? A partir de la glándula paratiroides, ¿no? Para comenzar ya la deglución. Ustedes recuerden que los carbohidratos, las grasas, las proteínas que nosotros ingerimos tienen que ir rompiendo sus enlaces para irse volviendo las proteínas en cadenas polipeptídicas, después péptidos y después aminoácidos, ¿no? Las grasas tienen que irse rompiendo hasta volverse triglicéridos que puedan ser absorbidos por nuestro intestino. Y los carbohidratos tienen que ir rompiendo enlaces hasta volverse disacáridos y monosacáridos, ¿no? Para poder ser absorbidos por la mucosa intestinal. Eso se llama digestión, ¿no es cierto? Y absorción. Bien, entonces la semana pasada hemos visto que desde la lengua, ya tiene la lengua la lipasa lingual y en la saliva está la amilasa, ¿sí? Entonces ya comienza la digestión de los carbohidratos. Cuando pasa al estómago, en el estómago tenemos la pepsina con el pepsinógeno, que comienza a romper los enlaces de colágeno en las proteínas, ¿sí? Para eso requerimos que las proteínas que ustedes ingieran tienen que estar ya previamente tratadas. ¿Cómo se tratan las proteínas que ustedes ingieren? Tienen que estar masticadas, ¿no? Desgarradas, cortadas, ¿no? Para que sean pequeñas nada más. Y esto permita que el ácido clorhídrico, desde un pretratamiento y desde el pepsinógeno, se vuelva pepsina a un pH entre 3 a 5 al máximo, ¿no? Y después de eso comiencen a romper los primeros enlaces proteicos, ¿no? Solo 10 a 20%. ¿Sí? De ahí pasan al tubo digestivo, pasan al duodeno. Recordemos también que en el estómago intervienen factores hormonales de neurotransmisores y factores centrales, tanto salival como gástrico. Recuerden que hay una fase cefálica, una fase gástrica o local y una fase intestinal, ¿no es cierto? En la saliva, la fase cefálica con sus nervios glosofaríngeo y vago, ¿no? Y el facial. En el local, digamos, es el mismo contacto con la saliva, con la superficie oral. Habíamos hablado de lo que es las superficies rugosas y las superficies lisas que generaban saliva, ¿no? Y en la fase intestinal o gástrica para la saliva era cuando había alguna sustancia, algún alimento que les caía mal, comenzaban a producir salivación. Entonces tienen tres fases. En la fase del estómago igualmente, ¿sí? Tenemos la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal, cuando el alimento pasa al duodeno y le dice: no me mandes tanto ácido porque el pH baja mucho y me puede quemar, dice el duodeno, ¿no? Entonces, y ahí se complementa con neurotransmisores, con hormonas. La gastrina, ¿sí? Que es producida en el antro pilórico por las células G, estimula a las células del cuerpo, las glándulas oxínticas, estimula a las células semejantes a las enterocromafines, generan histamina, y la histamina genera en las células parietales ácido clorhídrico, ¿no? Todo un ciclo para la generación del ácido clorhídrico. ¿Quiénes inhiben un poco esto? ¿Quiénes generan también la basificación cuando pasa mucho ácido clorhídrico? La secretina, que estimula al páncreas, dijimos, para que secrete bicarbonato, ¿sí? Y de ahí ya pasa la colecistoquinina, ¿no? Que estimula a la vesícula biliar, que vamos a ver ahora. De ahí pasa al intestino. En el intestino ya solamente es generación de glándulas mucosas y absorción, que lo vamos a ver el miércoles, ¿no? Comienza a absorberse, tanto en duodeno como en ilion sobre todo, ¿no? Comienza la absorción de los nutrientes. Pasa al estómago, en el colon se absorbe agua y se genera también moco para que pueda eliminarse la materia fecal, ¿sí? Hasta ahí, entonces más o menos es lo que habíamos visto. Pero hay dos glándulas anexas. De las 4 glándulas anexas, 2 son muy importantes también en la generación de secreciones: hígado y vesícula biliar, que nos apoyan para la ruptura de enlaces. Realmente no rompen enlaces, sino facilitan, emulsionan las grasas para permitir su absorción.
Y el páncreas, que sí es el que genera más enzimas que van a romper enlaces. Como habíamos visto la semana pasada, el páncreas tiene dos fases. ¿Puedes ir pasando la lista, por favor? Hay algunos que han firmado y que no figuran en la lista, hasta ahora en la lista que ya me han mandado oficial, ¿eh? 2 en el grupo B y 1 en el grupo A. Entonces tienen que fijarse en eso, por favor, no es que haya algo incorrecto en su matrícula. Bien, entonces, ¿qué es la vesícula? Pues la vesícula y el hígado están en conjunto, ambos, ¿no es cierto? El hipocondrio derecho y el hígado. La vesícula es una bolsita anexa al hígado, es el depósito prácticamente de la bilis, ¿no? Vamos a ver ahorita los conductos, pero acaba en un conducto común, ¿no es cierto? El colédoco, que es la vía biliar final, acaba en el mismo conducto del páncreas, ¿no es cierto? El conducto pancreático y el conducto biliar acaban prácticamente juntos en el duodeno, ¿sí? En el duodeno. Y entonces eso hace que trabajen prácticamente los dos de la mano. La vesícula, como hemos visto entonces, es un saco nomás ubicado en la parte inferior del hígado y se encarga del depósito de la bilis generada por el hígado. Y el páncreas es una glándula retroperitoneal que está detrás del duodeno, que tiene dos funciones, exocrina y endocrina, ¿no es cierto? La función exocrina, que es la que vamos a ver ahora, es la que está generada por sus acinos pancreáticos y sus ductos, ¿no? Y se encarga de secretar enzimas digestivas y bicarbonato, ¿ya? Ambas nos apoyan en la digestión y en mantener la homeostasis. El hígado, para generar la bilis, forma lo que son los hepatocitos, ¿no? Que es la unidad funcional del hígado. Entre los hepatocitos se van formando los canalículos biliares, y estos canalículos biliares van a comenzar a correr la bilis a través de ellos hasta formar conductos intrahepáticos, ¿cierto? Los conductos biliares intrahepáticos, que van junto con la vena porta, junto con la arteria, las arteriolas, que son las nutrientes del hígado. Estos canalículos que van entre hepatocito y hepatocito, como vamos a verlo ahí, van comenzando a formar la bilis, ¿sí? La sustancia biliar, donde van formando canalículos. Entonces, estos conductos biliares van comenzando a unirse, ¿sí? hasta comenzar a formar los conductos más grandes, los conductos hepáticos comunes. Y bueno, los hepatocitos, pues su función principal entonces tiene metabolismo de los hidratos de carbono, metabolismo proteico, metabolismo lipídico. Cuando habíamos visto fisiología 1, nos habíamos visto que el hígado principalmente era un órgano tanto de detoxificación como de transformación de algunas sustancias, ¿sí? Para permitir que sean más digeridos, ¿no? En lo que es el metabolismo de hidratos de carbono, el hígado en teoría capta lo que es la mayor cantidad el exceso de glucosa y lo va convirtiendo en glucógeno, haciendo que tengamos una cierta reserva, ¿sí? El metabolismo proteico nos ayuda a generar algunas proteínas a partir de algunos aminoácidos ya absorbidos. Y el metabolismo lipídico, que es quizá el más importante, en los hepatocitos comenzamos nosotros a sintetizar colesterol y triglicéridos, ¿no? Estas dos sustancias son quizá los más, junto con las sustancias fosfolipídicas, que son para las membranas celulares, son las más importantes. También nos ayuda el metabolismo del grupo M, ¿sí? Genera algunas hormonas, sobre todo los estrógenos, la testosterona, las hormonas masculinas. Bien, entonces, este líquido biliar, este colesterol, ¿de dónde viene el colesterol? El colesterol viene de la dieta que nosotros consumimos, ¿sí? Entonces lo vamos generando, vamos consumiendo este colesterol con la dieta que nosotros consumimos.
Los hepatocitos se encargan de metabolizarlo, se encargan de purificarlo y comenzar a formar la bilis en base a este colesterol. Los conductos hepáticos van a generar bilis de por sí. Y esta bilis se genera a veces en exceso. Y al generarse la bilis en exceso, entonces se va formando, se deposita en la vesícula biliar. Cuando se deposita en la vesícula biliar su función es absorber el agua que tiene este colesterol. ¿Ya? Absorber el agua que tiene este colesterol. ¿Sí? Y aquí también tenemos muchos minerales, sobre todo calcio y sodio, en esta bilis que va llegando aquí. Hay dos conductos hepáticos, derecho e izquierdo forman un hepático común. La vesícula biliar forma el conducto cístico y ambos, cuando nosotros comenzamos a tener dietas ricas en grasa, la vesícula se contrae, tiene una inervación vagal importante con su neurotransmisor, la acetilcolina, se contrae y elimina bilis, que se une con la que viene del hígado, la directamente ya recién hecha. Ambos bajan por el conducto colédoco. ¿Ya? Entonces, esa es una clase de cirugía. Porque, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se forman los cálculos biliares? Cuando nosotros comenzamos a generar nuestras dietas ricas en colesterol, ricas en grasas, entonces comenzamos a generar más colesterol, ¿sí? Entonces, cuando comemos más grasa, nuestra vesícula comienza a trabajar más. Generamos más bilis. Esta bilis que se deposita en la vesícula se deshidrata, pero también queda un cierto sedimento. Y este sedimento hace que comience a precipitarse. Y cuando se precipitan, comienzan a formar, a endurecerse, ¿no? Y al endurecerse van formando los cálculos biliares. La mayoría de cálculos biliares son de colesterol. Ahora, como tenemos cálculos biliares acá y bilis, entonces seguimos formando bilis, ¿no? Salud. Pero cuando nuestra vesícula se contrae, cuando tenemos dieta y se contrae, todos los cálculos biliares van a salir por acá también, junto con la bilis, ¿no? Y a veces cuando son un poquito grandes, se quedan dentro de la vesícula y se quedan acá, aquí, y entonces la vesícula sigue contrayéndose y no puede ordeñar la bilis. Y entonces sucede lo que llamamos los cólicos vesiculares. ¿Ya? Esa es la razón. Ahora, si los cálculos son chiquitos, son recién formaditos, son chiquititos, entonces esos son los cálculos peligrosos, porque al contraerse la vesícula, pasa por acá y como es chiquito, pasa por el cístico, se une acá, pasa por el colédoco y a veces se obstruye acá, se quedan atrapados acá. Ese es el menos malo. Pero entonces, ¿qué sucede con esa bilis? ¿La podemos eliminar o no la podemos eliminar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo la eliminamos? No la eliminamos. Esa bilis comienza a quedarse, entonces la vesícula comienza a crecer de tamaño, ¿no es cierto? Y eso es lo menos malo. Lo más malo es que no podemos eliminar la bilis y el hepatocito sigue generando bilis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa bilis comienza a pasar, como han visto que están cerquita el conducto biliar, el conducto hepático, de la vena porta y de la arteria, entonces comienza a pasar al torrente sanguíneo, esas sales biliares. Y comenzamos a ponernos amarillos, ¿no? Y cuando llega un momento en que ya es demasiado, entonces puede incluso impregnar nuestro cerebro y producirnos alguna alteración cerebral. O en el caso más rápido, la vesícula comienza a crecer y ya no tiene dónde crecer y estalla, ¿no es cierto? Una peritonitis biliar. ¿Ya? Entonces, o está tanto tiempo que se necrosa el tejido y se muere y se agujerea la vesícula. Entonces, ese es el problema de los cálculos biliares, ¿ven? Entonces, y como les reiteraba la otra vez, les decía la otra vez, Tacna es un sitio donde a diario se operarán 5, 6, 7 vesículas todos los días, ¿no? Y eso es debido al tipo de dieta que tenemos nosotros. Aparte por el agua que tiene mucho calcio, el calcio también se precipita, como les decía. Solo que los cálculos de colesterol son amarillos,
y los cálculos de calcio son un poco más claros, son piedritas de calcio. Bien, ese es, digamos, esto de repente podría ser todavía, operamos y lo sacamos desde acá, ¿no? Lo cortamos, no podemos cortar desde acá, tenemos que entrar y sacar la piedra para que siga circulando, y claro, cortar acá y sacar la vesícula. Cuando sacan la vesícula, ¿dónde la cortan? ¿Dónde cortan la vesícula? Para que siga porque tenemos que tener bilis siempre, ¿no? Pero ¿dónde cortan la vesícula para sacar los cálculos, para que no haya ningún problema? Cálculo y cálculo. ¿Dónde la cortan? ¿A qué altura? ¿Desde dónde la tienen que sacar? Para mantener nuestra homeostasis, tanto anatómica como fisiológica. ¿Dónde la tienen que sacar? Tenemos vesícula, cístico, hepático, colédoco, ¿no es cierto? Y aquí se unen con el mensum del páncreas y salen por el esfínter redondo. ¿Dónde hay que cortar la vesícula? ¿Dónde? Tenemos que cortar en el cístico. Tenemos que cortar en el cístico. O sea, cuando ustedes ya van a entrar con sus maestros cirujanos, entran a hacer la laparoscopía, miran por la cámara en una pantallaza, miran la vesícula y ellos lo que tienen que hacer es liberar hasta encontrar esto, ¿no? Tienen que encontrar esto para asegurarse que están haciéndolo bien, ¿no? ¿Sí? Cortan acá y sacan la vesícula. Lo clipan, le ponen un ganchito y lo sacan. Y tienen que cortar la arteria también, porque si dejan una arteria ahí rota, va a sangrar y se muere el paciente. Entonces, cortan acá. ¿Qué pasaría si cortan acá? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si vienen, no se dan cuenta y ¡pum!, lo cortan acá? Y generalmente puede pasar eso en las personas que estamos con cólico tras cólico, y no vamos. No, se me va a pasar, y cuando ya tenemos que operarnos, han sido tantos cólicos que ustedes entran y no encuentran la vesícula, todo está pegado, todo está, o sea, es así cuando una persona tiene, esa es la gran diferencia entre los pacientes que atendemos en el MINSA y los que atendemos en el seguro, ¿sí? Los que atendemos en el MINSA no sé por qué la gente es estoica en el MINSA, ¿no? Tienen 50 cólicos y no se operan. Y cuando van a operarse, entran y casi todas las vesículas están pegadas debajo del intestino, todas. En cambio, en el seguro tienen medio cólico y ya están operándose, ¿no? Entonces entra y le haces así nomás la vesícula y ya se sale la vesícula solita, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, es una diferencia de pensamiento. Bueno, ¿dónde lo cortamos? Cortamos acá, listo, ya. Y si corto acá, ¿qué pasa? Si ligo el colédoco y corto el colédoco y saco la vesícula, yo me voy contenta a mi casa. ¿Qué sucede? ¿El hígado va a dejar de producir bilis? No va a dejar de producir bilis, ¿no es cierto? Y esa bilis, como está bien amarrado acá, todavía el colédoco, amarrado está acá, y acá está el colédoco y arriba está el hígado. Entonces, ¿dónde va a ir esa bilis que se produce? ¿Dónde va a ir? Se va a quedar en el hígado, no va a ir a ningún sitio. No va a ir a ningún sitio, ¿no es cierto? No puede ir a ningún sitio si no hay conexión entre el hígado y el intestino. Se va a quedar el cuerpo, el cerebro va a seguir generando bilis. Y entonces el paciente va a entrar en un cuadro séptico, esa bilis se va a infectar y el paciente va a morir. O sea, no hay otro. No hemos todavía hecho una operación de reparación de vías biliares. Ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en la China todavía no hay ese tipo de operación, esa microcirugía. ¿Ya? Cuando dañan la vía biliar, el paciente va mal hasta que... Ya, entonces, se corta acá. ¿Puedo comer grasa o no puedo comer grasa? Y lo normal, me sacan la vesícula, ¿puedo o no puedo comer grasa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué le dicen a su Una dieta libre de grasas. ¿Ah? Dieta libre de grasas.
¿Pero vas a tener bilis o no vas a tener bilis? Sí. Sí vas a tener bilis, o sea, vas a ir generando bilis, solo que no va a estar concentrada como acá porque ya esto ya no existe, y la bilis va a seguir bajando por tu coledo. Ahora hay gente tan piña que precipita cálculos dentro del hígado, y esos cálculos ya no tiene vesícula, no tiene nada, y los cálculos bajan de acá y se meten acá, ya es recontra piña. Ahora, otra alternativa es que entre, miren, para que sepan lo importante de su parte anatómica y fisiológica de ustedes, ¿ah? Otra parte, por ejemplo, es que el gastroenterólogo entre con su endoscopio, ¿no? Llegue al duodeno, ¿sí? Identifique el esfínter de Oddi, el conducto de Wilson, y se meta por acá al coledo, ¿no? Y con una pincita saca el cálculo que obstruye, regrese por acá y saca su. ¿Ya? Eso se llama CEPE, también existe acá. ¿Ya? Entonces, para que vean lo importante que es la anatomía de la vesícula biliar en la concentración de la bilis. ¿Ya? Entonces, tenemos vía biliar extrahepática, ¿sí? Y que llega ahí. Entonces, ¿qué hacen las sales biliares? ¿De dónde vienen las sales biliares? Las sales biliares vienen del colesterol, ¿sí? Del colesterol. El colesterol se une con la taurina y con la glicina y forma los ácidos biliares primero. Y estos ácidos biliares forman sales biliares. Estas sales biliares, les reitero, no se encargan de romper enlaces de las grasas. No es esa su función. ¿Ya? Entonces, ayudan a través las sales biliares, ¿sí? Las sales biliares lo que tienen que hacen dos acciones. Hacen la acción del detergente. Hacen la acción como cuando ustedes llevan su pantalón, y le toca ya lavarlo una vez al mes, lo lavan, ¿no? Justo les toca su pantalón que se ponen todos los días, les tocó lavarse el domingo. Entonces, y ese pantalón lo ponen con el detergente. Entonces, ¿qué pasa con el detergente? ¿Cuál es la función del detergente? Romper la tensión superficial de las grasas, emulsificar las grasas, ¿no es cierto? Justamente es eso. Esa es la función de las sales biliares. ¿Ya? Rompe enlaces, pero no ayudan a la digestión, a hacer más partículas más pequeñas. Solo ayudan a romper los enlaces. Y también lo que hacen con las grasas más pequeñas es forman micelas. ¿Qué quiere decir? Las sales biliares son polares y tienen un extremo apolar, ¿no? Entonces las sales biliares se pegan a la molécula grasa, ¿sí? Y la